Bueno, la seguridad social y la posibilidad de la reforma a esta ley ha estado en discusión en los últimos meses en nuestro país, si no años, pero en los últimos meses hemos tenido debates no solamente con el tema de la salud, sino también con el tema de los fondos de pensiones. Obviamente una modificación a esta ley se hará en el Congreso Nacional, por eso hemos decidido invitar a la diputada Inés Bryant de San Pedro de Macorís, San Pedro de Macorís. Ella también es miembro de la Comisión Permanente de Seguridad Social de la Cámara para que hablemos de este tema. Muy buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación, me complace siempre venir aquí y aprovechar el momento para agradecerle que nos permitieran venir aquí a hablar sobre el caso Cueva de las Maravillas, que llegó bien lejos, y después de esta participación pudimos ver que la tensión bajó un poco y la Comisión Permanente de Contrato dio un visto desfavorable para la donación de los terrenos. O sea que se está avanzando. Pero hoy vamos a hablar de seguridad pero social. para cerrar eso, pero quiero nada más ese detalle. Una vez se conoció ese informe, ¿por qué no lo vamos a desaprovechar? La comisión dio un fallo desfavorable a que se donen los terrenos de la Cueva de las Maravillas. Sí. Por tanto, ¿qué ocurre? Ahora tiene que volver al hemiciclo y para votar por el informe. Yo no tengo dudas de que va a mantenerse así. Qué bueno, doctora. Vamos a hablar sobre el tema de seguridad social, como decíamos, y claro, vamos a hacerlo con un cafecito Santo Domingo. Me imagino que usted está viajando desde temprano, de San Pedro de Macorís. Pero creo que no hubo mucha dificultad para entrar hoy, no solo porque llegó temprano, sino salimos porque sumamente temprano. Mi esposo me dijo hay que tirarse temprano porque para evitar inconvenientes por el paro. Llegamos hasta aquí bien, no sabemos cómo transcurrirá la mañana. Muy bien. El día de ayer hubo una reunión en el Palacio Nacional del presidente con varios funcionarios que están vinculados al sector salud, y el tema fue el de conocer la propuesta que está elaborando el gobierno de reforma de la seguridad social, que ya tiene bastante tiempo y me imagino que en proceso de consulta, pero instituciones sindicales también tienen una propuesta de proyecto de ley en materia de la seguridad social. ¿En qué está en estos momentos la Comisión Permanente de Seguridad Social? ¿Qué está haciendo respecto a este proyecto de reforma de la seguridad social? Y si desde el gobierno le han avanzado algo de por dónde pueden ir las reformas. Bueno, nosotros tenemos 2 años presidiendo la Comisión Permanente de Seguridad Social. No ha llegado un proyecto allá, hubo un asomo, pero fue retirado de inmediato, porque las reuniones que se habían hecho en Palacio no habían dado los resultados esperados. Decían que cada reunión terminaba como la fiesta de los monos, porque como es una ley con tantos intereses, no hubo forma de llegar a un consenso. Tú sabes que a raíz de la propuesta de la Ley de Seguridad Social, que terminó siendo la Ley 87-01, aquí se negociaba con todo, había negocio con la energía, solamente faltaba el negocio de la salud. Y con la propuesta de la Ley de Seguridad Social se abrieron los apetitos de las personas que querían invertir en el área de la salud, y se consensuó una ley. En ese momento hubo una ley posible, el Colegio Médico tuvo una lucha amplísima, feroz en las calles, oponiéndose a muchos de los planteamientos que estaban haciendo las centrales sindicales también, y se llegó a una ley que por lo menos era un poco mejor que la ley que teníamos antes, que era el Código Trujillo de salud. Esa ley se proponía lo que era la universalidad, la solidaridad, incluso estaba ahí planteado la libre elección de los usuarios que iban a ser partícipes o beneficiados por esa ley. Y tiene 3 regímenes, que es el régimen contributivo, el subsidiado y el subsidiado contributivo.
hasta la fecha el régimen intermedio, como se le llama, el subsidiado contributivo no ha podido ser puesto en ejecución. ¿Y por cuáles razones? Entendemos que ha habido un descuido, que ha habido una falta de decisión del Estado de poner en ejecución esa parte de los dominicanos, que son los dominicanos que trabajan por cuenta propia, que son los que no cotizan para un salario mínimo, pero pueden incluso a veces hasta cotizar por más, pero son trabajadores informales. Entre ellos hay chiriperos, hay profesionales también que no están organizados, independientes, y son más de 3 millones de dominicanos que no han podido accesar a la seguridad social. Fácilmente tuve un profesional que te dice, yo no tengo seguro. Tuve una persona que trabaja el diario en la calle y te dice, no tengo seguro. Entonces nosotros tenemos esa dificultad. Los planteamientos que se hacen ahora es, hay una corriente muy intensa de eliminar ese segundo régimen. Hay otros países que tienen ese régimen y lo han puesto en vigencia y está funcionando. Porque aquí se ha dicho que no hay manera de cobrarle a esas personas y creemos que sí. Aquí la mayoría de gente paga una factura de teléfono, paga la energía, paga muchísimos servicios que por esa vía pueden ser captados esos dominicanos. En ese sentido, esa parte de la ley merece mucha, pero mucha atención. También lo que es la cartera de servicio o el catálogo de servicio del seguro familiar de salud no se ha podido poner en vigencia totalmente. En estos días la comisión aprobó una propuesta de un legislador de una resolución que pedía al Consejo de la Seguridad Social poner en ejecución totalmente el seguro familiar de salud, porque tiene mucho sesgo, no han podido darle totalmente a los asegurados lo que les corresponde por la ley. Pero la ley tiene ya años de implementación y como yo decía en la introducción... 16 años, casi 17 años. Como decía en la introducción, a raíz de su implementación entonces se ha podido evidenciar que tiene dificultades. Muchas. A la hora de implementarse, dificultad de acceso, etcétera. Quisiera saber desde su punto de vista como legisladora que trabaja en la Comisión precisamente de Seguridad Social, ¿cuáles son las principales fallas que tiene esta ley o el centro de atención a la hora de plantearnos una modificación de esta ley en lo que tiene que ver primero con el tema de la salud y luego con el tema de pensiones? Bueno, a nosotros no nos ha llegado formalmente una propuesta. La Comisión Permanente de Seguridad Social ha estado recibiendo diferentes comisiones. Nosotros recibimos hace un tiempito ya la mesa sindical con su propuesta. Recibimos también una comisión del Colegio Médico Dominicano. Recibimos hace pocos días la agrupación médica del Instituto Dominicano de Seguros Sociales ya desaparecido, que ya pertenece al al Servicio Nacional de Salud. Ajá. Hemos participado junto con el Senado en talleres que vienen a ver un verdadero escarceo con respecto a lo que está pasando con la ley. Quizás a mí no me toque decirlo, pero la ley de seguridad social ni es segura ni es social, porque la puerta de entrada al sistema dominicano de seguridad social debe ser la atención primaria, y a 16 años de haberse implementado, de haberse promulgado esa ley, nosotros no tenemos una verdadera atención primaria. El gobierno ha estado haciendo asomo de construir unidades de atención primaria en las diferentes provincias, pero ahora la Superintendencia de Salud tiene una resolución que quiere poner en ejecución lo que es en ejecución lo que es la atención primaria, pero quieren comenzar
por el sistema contributivo, por el régimen contributivo, que es donde se recauda el dinero. Si nosotros tenemos una mortalidad materna alta, si tenemos una mortalidad infantil alta, si nosotros tenemos muchos índices en los hospitales muy altos, debemos comenzar por el régimen subsidiado, que es donde la gente tiene la verdadera necesidad de atención, de prevención y de atención. ¿Qué dificultaría que empiece por los dos? Tú sabes que la sectores. ley tiene la gradualidad, practica la gradualidad, y si nosotros iniciamos por la parte contributiva, primero aumentaría la cápita, tendría que aumentar, y la propuesta es que se aumente en 104.87 pesos. Y si tú multiplicas lo que es 4 millones de afiliados al régimen contributivo, tú lo multiplicas por 4 punto algo millones por 104.87, te da prácticamente 5.000 millones de pesos más que la cápita ya de base, que es de 114 pesos. Sí, yo soy médico, sí. Eso es algo que el doctor Wilson Roa estuvo aquí con nosotros el otro día, y de verdad que se fue y nos quedamos con muchísimas dudas con relación a la propuesta del Colegio Médico, que precisamente traza la pauta de que se empiece por el subsidiado, claro, también uno entiende, y no por el contributivo, pero parecería que no se quiere que empiece con el contributivo, y él decía que no era excluyente, era que no se dejara fuera el subsidiado. No se dejara fuera el subsidiado. Lo que no podemos entender es por qué si la atención primaria, primero, está contemplada en la ley, segundo, se supone que es un mecanismo preventivo que disminuiría costos en salud a futuro, porque se detectarían a tiempo muchas enfermedades. ¿Por qué se prevé que haya un aumento de la cápita teniendo acceso a la atención primaria cuando realmente se supone que el efecto es diferente? Te voy a decir cómo se dice allá. Es cuestión de dinero, porque la propuesta es que esos 5.000 millones nuevos que van a entrar no van a ir a la TSS, no van a ir a la tesorería, va a ir directamente a las ARS. Entonces, esa es la situación, porque es una propuesta. Entonces, ¿Está dentro de la propuesta que hace la Superintendencia de Salud? Esa es la propuesta. Primero, que entre por el régimen contributivo. Segundo, que ese dinero que se recaude por el aumento de la cápita, los 104.87, que dan casi 5.000 millones de pesos más que lo que están recibiendo, eso no va a ir a fortalecer el SENASA, eso va a ir a fortalecer lo que son las ganancias de las ARS privadas. Pero ¿por qué esos fondos no pueden ir de entrada? Primero, insisto, ¿por qué aumentar la cápita? O sea, a la hora de hacer la evaluación, la pregunta ¿es necesario aumentar la cápita? Uno, dos. Es que en todo lo contributivo es dinero, lo contributivo paga. Pero si para tú estás en el sistema, para eso tú está eres la ley y está el contributivo. Estado. Para eso está la ley y está el Estado. Pero debe haber una voluntad política, que el Estado esté en la disposición de defender al pueblo y enfrentar esos grandes intereses. Recuerda que las ARS y las AFP, los soportes son los bancos, son los grandes bancos, los dueños del verdadero del sistema. Precisamente, esa es la situación. En la seguridad social en la República Dominicana nosotros tenemos una dificultad, y es la forma en que opera el Consejo Nacional de la Seguridad Social y el tema del poder de veto que tienen eso algunas tiene que cambiar definitivamente. Se lo están planteando. Lo estamos planteando de manera seria y definitiva. El veto debe estar del lado del Estado. El Estado es que financia la seguridad social, eso debe ir al Estado. Entonces, el veto ha impedido que muchas de las resoluciones del Consejo y propuestas viables para mejorar lo que es el funcionamiento de la ley según el reglamento se detenga, se torpedee, que no se avance, que se caigan propuestas. En ese sentido, eso debe ser parte de la propuesta para modificar la ley. Por eso nosotros entendemos que la ley debe tener una modificación integral, completa,
que sea beneficiosa realmente para los usuarios que son los dueños de la ley. Entonces, si nosotros tenemos ARS más fuerte, si nosotros tenemos las ARS fortalecidas, va en detrimento de dos sectores fuertes, que es importante, que son los usuarios y los prestadores de salud. Escuché con mucha pena el otro día a los médicos decir cómo se le había cercenado el derecho de ellos indicar que no se le estaban recibiendo sus indicaciones, que la libre elección se había perdido, que las ARS con la glosa querían decirle a los médicos los medicamentos que deben indicar, los días que deben estar internos los pacientes, los procedimientos que podían indicar y no, y eso es cuestionable. Si tú tienes un problema de salud, primero debe ir al médico que tú decidas. Lo segundo es que cuando ese médico te indique, no tiene por qué el laboratorio ni la farmacia decir, este médico no está en nuestro listado, yo no puedo despacharte esos medicamentos. Nosotros tuvimos la oportunidad de que se aumentara. Hay una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social que desautoriza esa práctica de las ARS. La pregunta es si se está... pero ¿dónde está el régimen de consecuencia que nosotros podemos aplicarle a las ARS para impedir que continúen con esa práctica? Además, muchos usuarios no conocen sus derechos. Cuando van y le dicen que no pueden, lo único que van para mejorar su salud, se cambian de médico con dolor y otros tienen que pagar para poder resolver un problema de salud. ¿Y qué hace para enfrentar eso? Porque nosotros tenemos la Dirección de Información, Derechos de los Afiliados. Nosotros nos hemos reunido varias veces con la Dirección de Información y Derechos de los Afiliados. Ellos han hecho un buen trabajo, realmente necesitan aumento del financiamiento para ellos poder desplazarse, para poder dar más información, para tener más personal que puedan estar en los centros de salud, en las provincias, hacer una promoción, porque nosotros tenemos un gran defecto aquí en nuestro sistema, que la salud no es preventiva, aquí la salud es curativa, y por eso son los altos costos de nuestro sistema de salud. Por eso nuestra recomendación básica es la entrada, atención primaria, comenzando o no dejando fuera a los al régimen subsidiado, que son los pobres, que ahí es que se mueren las parturientas, ahí es que se complican los niños, ahí es que nacen nuestros niños muertos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que trabajar y legislar para que sean beneficiados esos sectores tan vulnerables. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero antes de la pausa quisiera, para cerrar el ámbito de la salud, que usted nos diga si la solución la tiene la modificación de la ley. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque usted nos ha aclarado una serie de violaciones a la ley que en este momento existen, como las ARS, aun cuando la ley dice algo, incumplen, afectan los derechos de los afiliados y no hay consecuencias. Entonces, ¿la modificación de la ley solucionaría el problema de la atención en salud de los dominicanos y dominicanas? En parte sí, porque lo primero es que el gobierno entiende que para modificar la ley necesita el consenso. Y mientras estemos buscando el consenso, vamos a durar mucho tiempo, porque los grandes capitales, los intereses siempre van a enfrentar eso. Y muchas cosas se resuelven con una visita al Palacio. Hablemos de pensiones, porque en muchas ocasiones nos centramos exclusivamente en el área de la salud, pero aquí tenemos un sistema de pensiones que de entrada incluso le quita el acceso al seguro de salud a la persona cuando es pensionada. ¿Qué otras deficiencias tiene la aplicación o debilidades o desafíos, que es la palabra más bonita que se usa en este momento, tiene el sistema de pensiones de la República Dominicana y que debe ser modificado? Bueno, las administradoras de fondos de pensiones son las que administran las cuentas particulares de los afiliados para enriquecer lo que es el fondo de pensiones. Nosotros tenemos en el país varias administradoras de fondos de pensiones y debo decir con mucho lamento que la ley de seguridad social entró por las pensiones, porque siempre decimos que las recaudaciones es el punto 1A en cuanto a esta ley. Nosotros siempre hemos
promovido el sistema de reparto más que el de capitalización individual. Muchos afiliados, después que pasen los años con ese sistema de capitalización individual, probablemente no tengan una pensión digna, no podrán tener una pensión de más de 5 o 6 mil pesos, porque no van a, su sueldo no le permite ahorrar lo suficiente. Sin embargo, en el sistema de reparto sabe que tiene el soporte del Estado y pueden tener una pensión mínima. Lamentablemente, aunque está en la ley, cuando nuestros afiliados se pensionan, no logran tener el seguro, el seguro de los problemas de serios, salud. Claro. Eso hay que revisarlo. Además, fíjate que cuando tú estás laborando, tú pagas un 3.3%, creo que es el %, y el patrono, o sea, el Estado paga la otra parte. Cuando tú te pensionas, te quieren dar un seguro donde tú pagues un 6 punto algo, que tienes que pagarlo tú de lo que te dan. Eso te dice que tu pensión se va a ir reduciendo cada vez, y son de las incongruencias que se están presentando con lo de las pensiones. Por otro lado, nosotros está la propuesta de que deben disminuir lo que son los beneficios que cobran las administradoras de fondos de pensión. Bueno, hasta ahora pueden llegar hasta según la ley, hasta un 30%, que es altísimo. Creo que en este país es donde más se cobra, independientemente de que nuestra ley vino enlatada de otro país, se adaptó a nuestro sistema. Sin embargo, no se logró que se cobrasen en los beneficios de los fondos de pensiones lo que se cobran en otros países, que se cobra un 5, un 6, un 7. Aquí estamos cobrando hasta un 30%, independientemente con las AFP están por administrar el dinero que hay, por administrar el dinero que ellos no trabajan. Entonces, ahora mismo hay algunos 600 mil millones de pesos que están ahí frisados, que tengo el temor, la preocupación de que ese dinero pueda salir al mercado, porque mientras esté ahí el Estado es garante de esos fondos. Nosotros tenemos varias propuestas para lo que es la ley. Además, debo decir con justeza que la Cámara de Diputados conformó una comisión especial para la revisión de la ley. Quiere decir que estamos trabajando por los dos lados. Independientemente de que no han recibido la propuesta del gobierno, se está trabajando en una revisión de la ley. Se está trabajando en una revisión integral. Quiere decir que estamos preparándonos para cuando el proyecto llegue, lo único que tenemos que hacer es cruzarlo. Y ya se han identificado propuestas, recomendaciones de reforma. Primero estamos identificando los puntos débiles, lo que hay que hacer la verdadera revisión, incluso sobre la forma de financiamiento de la ley, también son puntos que hay que revisar, y quizá no esté todo lo optimista que deba estar, porque con un año casi preelectoral, porque ya del 2008 no podemos decir gran cosa, tenemos que hablar de 2018, no podemos decir gran cosa, tenemos que hablar ya del 2019, un año preelectoral. Es muy difícil que nosotros lográsemos lo que hemos aspirado por tantos años. Probablemente podamos lograr la modificación de uno que otro artículo, pero... ¿Por qué tiene tanto peso? ¿Por qué tendría tanto peso en un año electoral? Primero, no, es para que ella entienda la pregunta. Bueno, primero, lo primero es... ¿Tiene tanto peso una discusión de un tema tan importante para la sociedad? No, un tema país. En el tema político y de campaña electoral. Bueno, ¿En qué podría afectar? Primero, porque no ha habido forma de consensuar
los puntos más álgidos de lo que es la modificación de la ley. Sabrás tú lo que es enfrentar los trabajadores, el colegio médico, las ARS, el Estado. No creo que haya una verdadera voluntad de meterse en ese bollo ahora en un año preelectoral, pero lo importante es estar preparado para cuando llegue esa propuesta de reforma, nosotros tener ya los puntos consensuados desde el Congreso, que es nuestra función, para que se viabilice mejor lo que es la modificación. Los dueños de ARS financian campaña, yo creo, es posible, ¿verdad, es que doctora? el dinero campea por todos lados. La ley debió tener otro nombre más que de seguridad social. Ustedes han hablado con los sindicatos, con el Colegio Médico Dominicano, con los empresarios. ¿Han tenido nosotros en la comisión que yo presido, sí, hemos recibido a la DIDA, hemos recibido al superintendente de pensiones con su propuesta, hemos recibido al tesorero de la Seguridad Social, hemos recibido al gerente de la Seguridad Social, hemos recibido también la mesa sindical, al colegio médico, en días pasados tuvimos a los farmacéuticos que tienen grandes quejas en cuanto a al despacho de los medicamentos. Sabe que tenemos un mínimo de 8,000 pesos de medicamentos, pero nadie ha podido accesar a la totalidad porque siempre se torpedea, porque cuando no es que no te corresponde, es que el seguro no te cubre esa sustancia, que tienen que cambiarte el medicamento, que el médico no está afiliado, que es el laboratorio, no. Son puntos que es como cuando te van a pagar un seguro, que la coma está mal puesta, que el punto no va aquí, y así es todo lo que es con nuestra ley de seguridad social. Pero los empresarios no han ido entonces por allá. No lo hemos recibido aún. Pienso que ¿los están convocando ustedes o cada institución y organización se acerca? Bueno, la ruta que tiene nuestra comisión y ahora la comisión especial, porque la comisión especial está trabajando la ley desde cero. ¿Y es leyendo bicameral? Artículos. ¿Es bicameral? No. No. Hasta ahora no es bicameral. Tú sabes lo que pasa con las comisiones bicamerales. Muchas veces se la traga el Senado. De aquel lado solamente hay 32 senadores. Nosotros tenemos un flujo mayor de ideas y de propuestas con respecto a las leyes. Fíjate que muchas leyes las aprobamos en la Cámara de Diputados, mueren en el Senado. Y lo que allá en el Senado se aprueba al vapor, como otros temas que hemos venido a tratar aquí, muchas veces no tienen espacio en la Cámara de Diputados. Se nos quedó ahí el punto. ¿No han ido porque no han sido convocados o no se han acercado? ¿Cuál es la...? Ellos se han acercado. Lo que pasa es que cuando tú tienes una ruta trazada, tú primero tienes que saber qué le vas a preguntar, qué tú le vas a plantear. Y cuando ellos vengan, nosotros queremos tener los elementos de juicio con todas las bases sustentatorias para cuestionarlo de la manera que corresponde. Amén, que sabemos que van a decir que pierden, que no ganan, que tienen muchos inconvenientes, que su personal es muy costoso y todo eso, pero nosotros todos conocemos que la salud se ha convertido en un gran negocio. Es un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas. Es un derecho fundamental. Bueno, gracias, doctora Inés Bryan, que es presidenta de la Comisión Permanente de la Seguridad Social y está participando de esta comisión especial, por supuesto, para la reforma de esta importantísima ley que tiene que ver directamente con la calidad de vida de los dominicanos. Si me permite decirle algo al final, en un minuto. Primero agradecerle la oportunidad, que este es un tema que debe conocer todo dominicano, incluso creemos que debe ser docencia en las escuelas, claro, igual que la Constitución de la República, que no lo es. Y por último, queremos venir a hablar de cómo está San Pedro de Macorís en una próxima vez. Claro. Ese espacio estará abierto. Muchísimas gracias. Gracias Inés Bryan, diputada San Pedro de Macorís por el Partido Reformista Social Cristiano. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos. Atentos todos al paro de Santo Domingo y lo que ocurrirá en algunas provincias de la región norte. Con mucho cuidado en el día de hoy.